Increíblemente ya estamos a unos cuantos días para terminar el año. Alguien me abordó y me preguntó qué hacer para terminar el año bien, o qué revisar en preparación al año que viene, por supuesto a la luz de la Biblia. Permítanme hoy compartir con ustedes la respuesta que yo le di a esta persona, porque justo la encontramos en la profecía de Isaías en el capítulo 6. Lo primero que creo que debemos revisar para terminar bien el año y para iniciar bien el nuevo año, si Dios nos lo concede, es nuestra relación con Dios. Revisar nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y aquí en el capítulo 6 del profeta Isaías encontramos una descripción hermosa, sumamente nutritiva para la vida espiritual en cada uno de los versículos de este extraordinario capítulo 6 de Isaías, versículos 1 al 13. Permítanme señalarles lo primero que hay que aprender. Dice la palabra de Dios en Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Para que podamos entender las verdades que están ahí contenidas, permítanme primero explicarles que el rey Usías fue un buen rey. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, se habla del rey Usías como un excelente gobernante. Gobernó por 52 años. Pero en el segundo libro de los Reyes, capítulo 26, verso 16, se nos muestra que este rey, cuando se fortaleció y creció y ya salieron a la luz todos sus logros, se enalteció. Y como un acto de su enaltecimiento, fue al templo, fue al altar y quemó incienso, que era una tarea que no le correspondía a él por decreto divino. Esa era una tarea única y exclusivamente para el sacerdocio. De modo que Dios lo reprendió. Y lo reprendió causándole una lepra. Y dicen los historiadores que la lepra le apareció en la frente, es decir, en el lugar donde se asentaba la corona. Dicen los eruditos bíblicos que era como para simbolizar que el Rey de Reyes y Señor de Señores merece la honra, el respeto y la obediencia. De modo que el rey Usías tuvo que vivir apartado, como todos sabemos, porque tenía lepra, hasta su muerte. Cuando él muere, Isaías se compunge de corazón, le duele, se entristece, seguramente por el buen gobierno que termina de una mala manera. Pero también en el libro de los Jueces, la Biblia dice que cuando no había rey, cuando faltaba gobernante, el pueblo hacía lo que quería, es decir, se desenfrenaba. Todo esto para entender que el profeta Isaías dice: cuando murió el rey Usías, yo puse mi mirada en Dios. Y esta es la primera lección que nos debemos grabar en esta ocasión, derivada de revisar mi relación con Dios. ¿En dónde estoy poniendo mis ojos en mi vida diaria? La caída del rey Usías refleja crisis social, crisis moral, crisis política, de gobierno y crisis espiritual.
Pero Isaías decide ver al Señor, poner sus ojos en Dios. Cuando las estructuras humanas, sociales, se derrumban, Isaías decide ver a Dios. Pondré mis ojos en Dios. Pero el otro aspecto interesante dentro de este primer punto es que nuestra Biblia traduce Señor, y está muy bien traducido, del hebreo Adonai, y la palabra Señor en el contexto del Medio Oriente era muy fuerte y es muy fuerte. Acá nosotros en Occidente la usamos como para darle un poco de respeto a una persona, a un varón o de cierta edad. Pero allá la palabra Señor significó y significa alguien de autoridad, alguien que manda, alguien que tiene autoridad sobre mí, alguien a quien yo debo someterme. De modo que cuando Isaías dice, vi yo al Señor, nos quiere decir dos cosas. En tu relación con Dios, no pongas tus ojos en las circunstancias, porque son sumamente movibles. Pon tus ojos en Dios, pero míralo como el Señor, como la autoridad de tu vida. No lo veas como la llanta de refacción. No lo busques cuando estés enfermo y quizá de gravedad y entonces te digan, pues busca a Dios. No busques a Dios cuando tengas un problema. Que tu Dios no sea tu llanta de refacción. Que tengas una relación con Dios tan saludable que sepas apartar tus ojos de las circunstancias y ponerlos en Dios, pero que lo veas como quien tiene autoridad y manda en tu vida. Esto me lleva a recordar cuando el apóstol Pedro quiso caminar sobre las aguas, pero fijó sus ojos en Cristo y comenzó a lograrlo, y de repente ve los nubarrones de la tormenta y cambia y siente los vientos y quizás hace contacto visual con Jesús y finalmente no, y se hunde. Y para un pescador como Pedro lo era, es extraño oírle decir, sálvame, sálvame maestro, que perezco. Para tener una relación con Dios, hay que saber que hay que poner nuestros ojos en Él, no en las circunstancias, ni pasadas, ni presentes, ni futuras, pero que hay que considerarlo también como la máxima autoridad sobre nuestra vida. La carta a los Hebreos dirá, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué habríamos de poner nuestra mirada en Dios, mirándolo como Señor? ¿Y por qué habríamos de poner nuestra mirada en Jesús, considerándolo nuestro Señor y Salvador? Porque la Biblia dice que Dios es la roca inconmovible de los siglos. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es seguro y Dios nos ama. Dios te ama a ti en lo particular. Revisa tu relación con Dios ahora que se aproxima el fin del año, pero primero asegúrate que tus ojos están puestos en Él y que reconoces su autoridad sobre tu vida. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Segunda lección de este capítulo 6 de Isaías. Si tú observas con calma los versículos 2, 3 y 4, son maravillosos. Es lo que yo llamo extasiarse de la presencia del Señor y en la presencia del Señor.
Es decir, lección número 2, llénate de Dios, llénate de Dios. Si vas a la iglesia, al culto, llénate de Dios, canta, alaba, ora, sé intenso, sé intencional. Vete preparado para adorar y glorificar su nombre con intención. No te distraigas. Medita en la letra de los cantos. Escucha con atención el sermón del predicador. Toma notas si es posible. Mira el rostro de tus hermanos en Cristo. Celebra. Llénate de Dios. Extásiate de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 2 de Isaías 6, Isaías ante la presencia de Dios puede ver serafines. Puede contar el número de alas que tenían. Puede escuchar cómo el uno al otro dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego el versículo 4, Isaías narra cómo los quiciales, los marcos de las puertas se estremecen con la voz del que clamaba, y además la casa se llenó de humo. ¿Se dan cuenta cómo Isaías percibe la presencia de Dios con todos los sentidos? Su vista, su oído, su olfato, su sensibilidad. Perciben voces, cantos, temblor, humo. Eso es extasiarse de la presencia del Señor. Eso es llenarse de Él. Eso es permitir que Él se manifieste plenamente en nuestra vida. Toda relación genuina con Dios debe tener por lo pronto estos dos requisitos: tener nuestra mirada puesta en Él, fija en Él, otorgándole autoridad sobre mi vida, inclinándome delante de Él y llamándolo Señor. Pero también la segunda lección tiene que ver con llenarme, extasiarme de Dios. Dense un tiempo para hojear el libro de los Salmos. Noten, lean, subrayen la intensidad con la que los salmistas capturan sus momentos con Dios. Fíjate tú, por ejemplo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Tú te imaginas qué es eso? ¿Lo has sentido? Señor, vengo a tu casa a adorarte. O no es día de tu casa, pero es mi devocional personal, en mi dormitorio, en la sala de mi casa, en el comedor, a lo mejor hasta en mi auto, no sé. Pero ahí, Señor Dios, quiero extasiarme de ti. Quiero llenarme de ti. Quiero percibir tu presencia en plenitud en mi vida. Los ojos puestos en Dios, considerándolo autoridad en mi vida y llenándome de su presencia toda vez que me sea posible. Vamos a la lección número 3. Ocurre aquí en Isaías 6, verso 5, lo que siempre tiene que ocurrir cuando un ser humano se presenta en una relación genuina con Dios y se presenta ante Él. Dice el versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
¿Se fijan que ya cambió el adjetivo calificativo? Aquí ya no se usa la palabra Adonai, Señor. Aquí lo llama Rey y lo llama Jehová de los ejércitos. Pero Isaías dice, ¡ay de mí! Soy un hombre inmundo, no tengo la autoridad, no estoy en actitud de presentarme delante del Altísimo, que es 3 veces santo. ¿Esto qué nos quiere enseñar? Que en una relación genuina con Dios nos presentemos ante Él tal cual somos para que Él nos restaure. Tú no vas a poder hacerlo por ti mismo, yo tampoco. Nadie, ningún ser humano podemos ser como Dios quiere que seamos por nuestra propia fuerza. Necesitamos dejarnos en Él, depender de Él, rendirnos a Él, entregarnos a Él, para que Él cada día nos vaya moldeando, vaya haciendo de nosotros nuevas criaturas. Solos no podemos. Presentarse delante de Dios en forma hipócrita, pretendiendo ser lo mejor, no funciona. Porque la Biblia dice que Dios tiene contados hasta el número de nuestros cabellos. Porque la Biblia dice que Dios nos conoce en nuestro mundo interior. Con Dios no vale la pena actuar. Es una pérdida de tiempo. Cuidando la relación genuina con Dios, la tercera lección es que debemos presentarnos ante Él tal cual somos y permitir que nos restaure. Cualquier problema que tú tengas en tu vida personal, si tú te humillas delante de tu Dios y Señor y te llenas de Él, Él lo va a resolver, Él te va a restaurar. Justamente es lo que dice el versículo 6 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Cristo estaba siendo anunciado apenas justamente por Isaías. Pero Dios habilita un algo, que es un carbón encendido, fuego. El fuego que la Biblia dice que purifica. Y toca los labios del profeta y es quitada su culpa y limpio su pecado. Ya, dice Dios a Isaías, te he introducido al mundo de santidad. Ya podemos relacionarnos plenamente porque ya ha sido limpiado. No necesariamente alcanzaremos la perfección en este mundo, pero sí alcanzaremos el nivel, el grado de limpieza, de vida integral para agradar a nuestro Dios y Señor. Y finalmente, la cuarta lección que podemos capitalizar para nuestra vida diaria es que nadie que tenga una genuina relación con Dios huirá del privilegio de servirlo. Toda aquella persona que tenga una relación genuina con Dios se sentirá invitado a hacer la pregunta de Saulo de Tarso, Señor, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? En esta ocasión, en Isaías capítulo 6, es curioso cómo Dios actúa. Dice el verso 8, y Isaías sigue narrando y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Enviarlo a dónde? Al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hablarles de Dios, para hablarles de cómo reconciliarse con Dios justamente, para explicarles cómo vivir la experiencia que Isaías acababa de vivir. Para eso. ¿A quién enviaré? Dice Dios.
el Señor. Y luego pregunta, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién es el nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mis amados, quien mantenga la mirada puesta en Cristo, quien no la mueva de Él, quien lo reconozca como autoridad en su vida, quien se llene de su presencia vez tras vez, quien se presente ante Él para que lo restaure, para que lo haga una nueva persona, se sentirá siempre invitado a servirlo, no solo a seguirlo, pero a servirlo. Isaías aceptó esa invitación tan general de Dios que estaba lanzando al aire para decir, yo quiero hacer esa tarea, yo quiero ir a hablarle a tu pueblo, a mi pueblo, a nuestro pueblo, de cómo relacionarse contigo y reconciliarse contigo. Si siguiéramos leyendo los otros versículos, nos daremos cuenta que no sería una tarea fácil. Dice el versículo 9 que el pueblo no iba a entender exactamente lo que Isaías iba a hablar. Dice el versículo 10 que el mensaje de Isaías, más que poner sensible el corazón de su auditorio, lo iba a engrosar e iba a agravar sus oídos y no iban a ver con sus ojos. Vean la segunda parte del verso 10, ni oirán con sus oídos, ni su corazón va a entender y no se convertirán a Dios para sanarse. Por lo que en el versículo 11 Isaías pregunta, Señor, ¿y entonces hasta cuándo? Pero lo hermoso es que en el versículo 13 dice ahí al final que quedará una simiente santa, quedará un remanente, es decir, que en medio de la adversidad, Isaías irá a predicar y no en las mejores condiciones, pero habrá fruto. Esos son dos aspectos muy importantes que debemos entender para nuestra vida cristiana. Que hemos de servirle al Señor en condiciones desfavorables, porque así se presenta la vida en el mundo hoy, como ayer, pero siempre por misericordia de Dios habrá fruto. Cristo habló repetidamente de la manada pequeña. Cristo habló reiteradamente del camino angosto, de la puerta angosta. Mis amados, se acerca el fin del año. ¿Qué tenemos que revisar en nuestra vida para terminarlo bien y comenzarlo mejor en el Señor? Revisa tu relación con Dios. Que sea una relación genuina y que tenga las siguientes características: tus ojos puestos en Él, no en las circunstancias. Tus ojos puestos en Él. Definitivamente, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, luego, otorgándole la autoridad total sobre tu vida, para que Él pueda trabajar en ti. Luego, tienes que extasiarte de su presencia. No le eches vistazos a Dios. No le otorgues unos minutos. Llénate de Él toda vez que puedas, porque lo necesitamos. Una lección más: preséntate ante Él tal cual eres. Preséntate ante Él tal cual eres, para que te restaure. Deja que te toque con su carbón encendido. Ya Cristo murió y resucitó para morar dentro de ti y hacerte una nueva criatura. Y después, disponte a servirlo. Haz algo por tu Dios y Señor
en su obra. Él te ha dado dones espirituales. Busca, indaga, estudia, encuentra. ¿A qué te llama Dios para servir en su mundo hoy, en su obra hoy? No pongas tus ojos en las circunstancias, sino en el Señor. Dale autoridad sobre tu vida porque la tiene. Llénate de Él de día en día. Reconoce tus limitaciones ante el Señor. Déjate restaurar por Él y sírvelo. Busca qué hacer en su obra, porque definitivamente eso te será de bendición. El apóstol Pedro dijo que no conviene que estemos ociosos ni sin fruto. Bueno, sigamos viviendo estos días previos al fin del año, y en tanto esto ocurre, que Dios derrame su bendición sobre todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.